¿Qué pasaría si te dijera que los cárteles mexicanos emplean a más personas que Pemex? ¿Qué pasaría si te dijera que el narcotráfico se ha convertido en el quinto empleador más grande del país, con 175,000 personas en su nómina? ¿Qué pasaría si te dijera que la ciencia ha demostrado, con modelos matemáticos publicados en las revistas más prestigiosas del mundo, que la guerra contra el narco no solo ha fracasado, sino que es matemáticamente imposible que funcione? Quédate conmigo porque lo que estás a punto de escuchar destruye todo lo que te han contado sobre seguridad, violencia y el futuro de México. Si este contenido te hace cuestionar lo que los políticos y los medios no te dicen, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí venimos a revelar las verdades incómodas que nadie quiere admitir. Comienza con un número que debería avergonzar a cualquier gobierno: 175,000. Esa es la cantidad de personas que trabajan activamente para los 150 cárteles que operan en México, según un estudio publicado en Science, una de las revistas científicas más respetadas del planeta. Y para ponerlo en perspectiva, eso significa que los cárteles emplean a más gente que Oxxo, más que Pemex, más que casi cualquier empresa que puedas nombrar. Solo FEMSA, Walmart, Manpower y América Móvil tienen más empleados. El crimen organizado se ha convertido literalmente en una de las principales fuentes de empleo del país. Y aquí es donde la narrativa oficial comienza a desmoronarse, porque durante casi 20 años nos han vendido la idea de que la solución a la violencia es más militarización, más arrestos, más capturas de capos, más presupuesto para las Fuerzas Armadas, más cárceles, más balas. Y sin embargo, los números cuentan una historia completamente diferente. Desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006, los cárteles no se han debilitado, se han fortalecido, no se han reducido, se han multiplicado, no han perdido miembros, han crecido en 60,000 personas en una sola década. Y el estudio lo explica con una claridad devastadora. Los cárteles pierden aproximadamente 200 miembros cada semana. El 37% de todos los que han trabajado para el crimen organizado en la última década están muertos o en prisión. Suena como un éxito, ¿verdad? Suena como que la estrategia está funcionando. Pero aquí está el dato que cambia todo. A pesar de esas pérdidas masivas, los cárteles crecen en 7,000 miembros cada año. ¿Cómo es posible? Porque reclutan a 350 personas cada semana, 350 jóvenes mexicanos que cada 7 días deciden que su mejor opción de vida es unirse a una organización criminal. Y eso nos lleva a la conclusión más importante del estudio. Una conclusión que debería estar en la primera plana de todos los periódicos, pero que curiosamente casi nadie menciona. La única manera de reducir la violencia en México es disminuir la capacidad de reclutamiento de los cárteles. No más arrestos, no más militarización, no más capturas de capos. Reducir el reclutamiento, porque puedes meter a la cárcel a 6,000 narcos cada año, como ya se hace. Y los cárteles seguirán creciendo. Puedes duplicar los arrestos, triplicarlos, cuadruplicarlos, y seguirás perdiendo porque por cada uno que sacas, hay una fila de jóvenes esperando para tomar su lugar. Y aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta incómoda que nadie en el gobierno quiere responder. ¿Por qué 350 jóvenes cada semana deciden que trabajar para el narco es mejor que cualquier otra alternativa? ¿Qué les estamos ofreciendo como país que hace que el crimen organizado parezca la opción racional? ¿Qué clase de futuro les hemos construido que prefieren arriesgarse a morir o terminar en prisión antes que seguir el camino legal? Y la respuesta está en los números que el mismo gobierno publica, pero prefiere no analizar. El salario mínimo en México ronda los 200 pesos diarios. Un halcón, el escalón más bajo de la estructura del narco, puede ganar 3,000 pesos a la semana solo por vigilar y reportar movimientos.
Un sicario puede ganar entre 15 y 30,000 pesos mensuales, más bonos por trabajos especiales. Para un joven de 18 años en una comunidad marginada, sin acceso a educación de calidad, sin oportunidades de empleo formal, sin esperanza de movilidad social, las matemáticas son brutalmente simples. Y no estoy justificando el crimen, no estoy romantizando el narcotráfico, no estoy sugiriendo que unirse a un cártel sea una decisión correcta. Lo que estoy diciendo es que si quieres entender un problema, tienes que entender sus causas. Y la causa del reclutamiento masivo del crimen organizado no es la maldad inherente de los jóvenes mexicanos, es el fracaso sistemático de un Estado que no les ofrece alternativas viables. Y para entender la magnitud de este fracaso, hay que mirar más allá de las estadísticas de seguridad y observar el contexto económico en el que operan los cárteles. México tiene más de 50 millones de personas viviendo en pobreza. Tiene un sistema educativo que consistentemente aparece en los últimos lugares de las evaluaciones internacionales. Tiene una economía informal que emplea a más del 50% de la fuerza laboral. Tiene regiones enteras donde el Estado prácticamente ha desaparecido, donde no hay escuelas funcionales, donde no hay clínicas de salud, donde no hay oportunidades de empleo formal, donde la única presencia institucional que los jóvenes conocen es la del crimen organizado. En estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa, generaciones enteras han crecido viendo cómo el narco construye lo que el gobierno no construye: caminos, escuelas, iglesias, sistemas de agua potable. Han visto cómo los capos reparten despensas mientras los programas sociales nunca llegan. Han visto cómo el narco ofrece empleo mientras las fábricas cierran. Y han aprendido una lección que ningún discurso oficial puede deshacer. Aquí, el que tiene poder es el que tiene armas, no el que tiene títulos. El investigador que lideró el estudio, Rafael Prieto Curiel, un ex policía de la Ciudad de México que ahora trabaja como matemático en el Complexity Science Hub de Viena, lo explicó de manera contundente. Hemos hecho que los cárteles sean deseables, no solo por el dinero, sino por el estatus, por el poder, por la cultura popular que glorifica al narco en series, corridos y redes sociales. Hemos creado un sistema donde el camino legal ofrece miseria y el camino ilegal ofrece, al menos temporalmente, una ilusión de éxito. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho el gobierno? Más de lo mismo. Desde Calderón hasta Sheinbaum, pasando por Peña Nieto y López Obrador, la estrategia fundamental no ha cambiado: militarización, capturas de capos, discursos de mano dura y ocasionalmente programas sociales que nunca reciben suficiente presupuesto ni seguimiento para hacer una diferencia real. La famosa estrategia de descabezamiento, que prometía acabar con los cárteles eliminando a sus líderes, solo ha producido fragmentación, y la fragmentación ha producido más violencia, no menos. Cuando atraparon a El Chapo, el cártel de Sinaloa no desapareció, se dividió. Cuando capturaron a El Mayo Zambada el año pasado, el resultado no fue paz, sino una guerra civil interna que ha dejado miles de muertos en Sinaloa. Cada vez que eliminas a un líder, creas un vacío de poder que múltiples facciones intentan llenar con balas. Y mientras los políticos celebran cada captura como una victoria, los investigadores que estudian estos fenómenos saben que lo único que están haciendo es reorganizar el tablero para otra ronda de violencia. El estudio de Science proyecta un futuro aterrador si México continúa por el mismo camino. Para 2027 podríamos ver un aumento del 40% en las muertes relacionadas con el crimen organizado y un incremento del 26% en el número de miembros de los cárteles. Incluso si logramos duplicar los encarcelamientos, el modelo predice que seguiríamos viendo un aumento del 8% en las muertes. La única variable que realmente mueve la aguja es el reclutamiento. Si pudiéramos reducir el reclutamiento a la mitad,
veríamos una disminución del 25% en los homicidios. Y aquí es donde la hipocresía del discurso oficial se vuelve insoportable, porque todos los políticos hablan de seguridad, todos prometen acabar con la violencia, todos se toman fotos con militares y presumen decomisos y capturas, pero casi nadie habla de educación de calidad en las zonas más afectadas. Casi nadie habla de oportunidades económicas reales para los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Casi nadie habla de atacar las causas del reclutamiento en lugar de solo perseguir sus consecuencias. Y no es porque no sepan, es porque es más fácil. Es más fácil mandar soldados que construir escuelas. Es más fácil presumir capturas que crear empleos. Es más fácil militarizar que gobernar. Y mientras tanto, los cárteles siguen reclutando, siguen creciendo, siguen adaptándose a cada nueva estrategia gubernamental porque tienen algo que el Estado ha perdido, la capacidad de ofrecer a los jóvenes marginados algo que se parece al futuro. Y si crees que exagero, mira los números. En 2006, cuando comenzó la guerra contra el narco, se registraron alrededor de 10,000 homicidios relacionados con el crimen organizado. Para 2018, esa cifra había superado los 33,000. Los homicidios se triplicaron durante los años de la estrategia de mano dura, se triplicaron. Y la respuesta del gobierno a este fracaso evidente fue más de lo mismo, solo que con diferentes nombres y diferentes uniformes. Calderón lo llamó guerra contra el narcotráfico. Peña Nieto prometió reducir la violencia, pero siguió usando al ejército. López Obrador habló de abrazos, no balazos, pero creó la Guardia Nacional y la desplegó masivamente. Sheinbaum promete continuar con el enfoque de su predecesor mientras la violencia persiste. 4 presidentes, casi 20 años, y la estrategia fundamental sigue siendo la misma: reaccionar a la violencia con más fuerza en lugar de prevenir el reclutamiento que la alimenta. Y mientras México sigue atrapado en este ciclo, Estados Unidos presiona por más militarización, más cooperación, más ataques contra los cárteles. Trump habla de bombardear territorio mexicano, de enviar fuerzas especiales, de tratar a los cárteles como organizaciones terroristas, y ninguna de estas propuestas aborda el problema fundamental. Mientras haya 350 jóvenes cada semana dispuestos a unirse al narco, puedes matar a todos los capos que quieras y no cambiarás nada. Y aquí aparece otra verdad incómoda que casi nunca se menciona en el debate público. Estados Unidos es corresponsable de esta crisis, no solo porque es el mayor mercado de consumo de drogas del mundo, no solo porque sus ciudadanos gastan más de 150,000 millones de dólares anuales en drogas ilícitas, sino porque las armas que empoderan a los cárteles vienen del norte. Más de 500,000 armas cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México cada año. Los cárteles no fabrican sus rifles de asalto, sus granadas, sus ametralladoras. Las compran en armerías estadounidenses y las trafican hacia el sur con una facilidad que contrasta obscenamente con la dificultad que tiene un migrante mexicano para cruzar en la dirección opuesta. Y cuando Trump habla de atacar a los cárteles por tierra, cuando amenaza con intervención militar, nunca menciona cerrar las armerías en Texas que venden a los traficantes. Nunca propone regular el mercado de armas que alimenta la violencia mexicana. Nunca habla de corresponsabilidad, porque es más fácil señalar al vecino del sur como el problema que aceptar que tu propio país es parte de la ecuación. El Plan Mérida, esa iniciativa de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, que ha canalizado miles de millones de dólares desde 2008, se ha enfocado casi exclusivamente en capacitación militar, equipamiento policial y tecnología de vigilancia. Casi nada en desarrollo comunitario, casi nada en prevención del reclutamiento, casi nada en atacar las causas de la violencia. Es como si ambos gobiernos hubieran decidido colectivamente ignorar lo que la ciencia les está diciendo y seguir invirtiendo en lo que claramente no funciona.
El crimen organizado en México no es un problema policial, es un problema social. No se resuelve con balas, se resuelve con oportunidades. No se combate con cárceles, se combate con escuelas, con empleos, con esperanza. Y mientras sigamos tratándolo como una guerra que se gana con armas, seguiremos perdiendo porque las armas pueden matar narcos, pero no pueden evitar que nuevos narcos nazcan de la desesperación. Y aquí es donde el estudio ofrece su conclusión más incómoda de todas. Los cárteles son tan grandes que incluso si el reclutamiento cayera a cero mañana, tomaría 3 años regresar a los niveles de violencia de 2012. 3 años. Y esos niveles de 2012 ya eran catastróficos. Lo que esto significa es que no hay solución rápida, no hay victoria militar posible, no hay captura milagrosa que vaya a resolver el problema. Solo hay un camino largo, difícil y políticamente poco atractivo: invertir masivamente en las comunidades donde los cárteles reclutan. Y nadie quiere escuchar eso. Los políticos quieren victorias que puedan presumir en sus conferencias de prensa. Los medios quieren capturas espectaculares que generen rating. El público quiere villanos identificables a quienes culpar. Pero la realidad es más compleja, más incómoda, más difícil de convertir en eslogan electoral. La realidad es que el enemigo no es el Chapo, ni el Mayo, ni el siguiente capo que capture. El enemigo es un sistema económico que deja a millones de jóvenes sin opciones. El enemigo es la desigualdad. El enemigo es la falta de inversión en educación y desarrollo. El enemigo somos nosotros mismos. Y esto no exime de responsabilidad a los criminales, no justifica sus atrocidades, no minimiza el sufrimiento de sus víctimas. Lo que hace es señalar que castigar el crimen no es lo mismo que prevenirlo, y que un país que solo castiga sin prevenir está condenado a castigar eternamente sin nunca resolver el problema. Los investigadores fueron claros. Encarcelar no funciona como estrategia principal porque los cárteles pueden reemplazar sus pérdidas más rápido de lo que el Estado puede generarlas. Es como intentar vaciar el océano con una cubeta mientras alguien más abre las llaves. Puedes trabajar todo lo que quieras, puedes sudar todo lo que quieras, puedes gastar todo el presupuesto que quieras, pero si no cierras la fuente, nunca vas a ganar. Y la fuente, el grifo que alimenta a los cárteles, es el reclutamiento. Y el reclutamiento se alimenta de la desesperanza. Y la desesperanza se alimenta de la falta de oportunidades. Y la falta de oportunidades se alimenta de décadas de políticas que han priorizado todo, menos el desarrollo de las comunidades más vulnerables. Ahí está el ciclo, ahí está la raíz del problema, y ahí está exactamente donde el gobierno ha decidido no invertir. Porque invertir en prevención no da fotos para las portadas, no genera conferencias de prensa heroicas, no permite a los políticos mostrarse como guerreros valientes combatiendo el mal. Invertir en prevención es lento, es invisible, es difícil de medir en el corto plazo, y en un país donde los ciclos políticos duran 6 años y la memoria pública dura 6 días, lo invisible no existe, pero los cárteles sí existen. Los 175,000 empleados del narco sí existen. Las 350 familias que cada semana ven a uno de sus hijos unirse al crimen organizado sí existen. Los 30,000 muertos anuales sí existen. Y van a seguir existiendo mientras sigamos creyendo que la solución es más de lo mismo que no ha funcionado en 20 años. El matemático Rafael Prieto Curiel lo resumió de una manera que debería grabarse en la entrada de cada dependencia de seguridad del país. La carrera en los cárteles es muy corta y violenta. En 10 años, el 17% de los reclutados habrá muerto y el 20% estará en prisión. Eso significa que casi 4 de cada 10 personas que se unen al narco terminarán muertas o encerradas en una década. Y aún así, siguen reclutando 350 cada semana.
¿Qué te dice eso sobre las alternativas que les estamos ofreciendo? Y mientras reflexionas sobre eso, considera esto. Los cárteles más grandes, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, representan juntos casi el 30% de todos los miembros del crimen organizado en México, pero hay otros 148 grupos más pequeños que controlan el resto, y cada vez que capturas al líder de uno grande, se fragmenta en varios pequeños. Y los pequeños son más violentos, más impredecibles, más difíciles de rastrear. La estrategia de descabezamiento no mata a la hidra, le hace crecer más cabezas. Y esta es quizás la verdad más difícil de aceptar de todas. No hay villano individual al que derrotar. No hay un malo final cuya captura vaya a restaurar la paz. El problema es sistémico, estructural, enraizado en décadas de decisiones políticas que han creado las condiciones perfectas para que el crimen organizado prospere. Y mientras no aceptemos eso, mientras sigamos buscando soluciones simples a problemas complejos, mientras sigamos aplaudiendo capturas que no cambian nada, vamos a seguir exactamente donde estamos, enterrando muertos y preguntándonos por qué nada mejora. Y detrás de cada número hay una historia humana que las estadísticas no pueden capturar. Detrás del 175,000 empleados del narco, hay 175,000 familias que perdieron a un hijo, a un hermano, a un padre frente al reclutamiento criminal. Detrás de los 350 reclutados por semana, hay 350 madres que cada 7 días ven cómo su hijo toma una decisión que probablemente lo llevará a la muerte o a la cárcel antes de cumplir 30 años. Detrás de los 30,000 homicidios anuales, hay 30,000 velorios, 30,000 familias destruidas, 30,000 historias que nunca serán contadas. Y lo más trágico es que muchos de esos jóvenes que se unen al narco no lo hacen por ambición criminal ni por sed de violencia. Lo hacen porque no ven otra salida. Lo hacen porque el Estado los abandonó antes de que nacieran. Lo hacen porque crecieron en comunidades donde la única institución funcional era el cártel local. Lo hacen porque la alternativa, trabajar en la economía formal por salarios miserables sin ninguna posibilidad de mejorar, les parece más humillante que arriesgarse en el mundo criminal. Un investigador que estudia estos fenómenos describió unirse a un cártel como jugar ruleta rusa. Y aún así, miles lo hacen cada año. ¿Qué dice eso sobre las otras opciones que les estamos dando? ¿Qué dice sobre un país donde la ruleta rusa parece preferible a la vida normal? ¿Qué dice sobre nosotros como sociedad que hemos permitido que llegáramos a este punto? Y no hay respuesta fácil a estas preguntas. No hay solución que quepa en un tuit o en un eslogan de campaña. Pero hay algo que podemos hacer: dejar de mentir. Dejar de pretender que la estrategia actual está funcionando cuando todas las evidencias dicen lo contrario. Dejar de aplaudir capturas que solo reorganizan el tablero sin cambiar el juego. Dejar de invertir miles de millones en balas cuando deberíamos invertirlos en libros. Dejar de tratar a los jóvenes marginados como enemigos potenciales cuando deberíamos tratarlos como ciudadanos que merecen las mismas oportunidades que cualquier otro. El día que México entienda que los cárteles son un síntoma y no la enfermedad, ese día comenzará realmente a resolver el problema. Pero para eso necesitamos dejar de escuchar a los que prometen victorias militares y empezar a escuchar a los científicos que estudian estos fenómenos sin agenda política. Necesitamos dejar de medir el éxito por el número de capturas y empezar a medirlo por el número de jóvenes que deciden no unirse al narco. Necesitamos dejar de invertir en cárceles y empezar a invertir en escuelas. Necesitamos, en resumen, cambiar completamente nuestra manera de entender y enfrentar este problema.
Y algunos dirán que esto es idealismo, que es ingenuidad, que los criminales solo entienden la fuerza, pero los números no mienten. 20 años de fuerza no han reducido la violencia, la han multiplicado. 20 años de capturas no han debilitado a los cárteles, los han fragmentado y fortalecido. 20 años de la misma estrategia han producido el mismo resultado: más muertos, más desaparecidos, más familias destruidas. Si después de 20 años de fracaso seguir insistiendo en lo mismo no es locura, no sé qué lo es. El estudio publicado en Science no es opinión, no es ideología, no es propaganda de ningún partido. Es matemática aplicada a datos reales, es ciencia. Y la ciencia nos está diciendo con toda la claridad posible que el camino que llevamos no conduce a ningún lado bueno, que la única manera de reducir la violencia es reducir el reclutamiento, que la única manera de reducir el reclutamiento es ofrecer alternativas, que la única manera de ofrecer alternativas es invertir en las comunidades que hemos abandonado durante décadas. Y si este video te hizo cuestionar lo que creías saber sobre la guerra contra el narco, entonces cumplió su propósito, no para desmoralizarte, no para hacerte sentir que no hay esperanza, sino para mostrarte que sí hay soluciones, pero no son las que nos han estado vendiendo. Las soluciones existen, están documentadas, están publicadas en las mejores revistas científicas del mundo. Lo único que falta es la voluntad política para implementarlas. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te abrió los ojos, compártelo con alguien que necesita escucharlo. Dale like si crees que México merece un debate honesto sobre seguridad. Suscríbete si quieres seguir explorando las verdades que los medios tradicionales prefieren ignorar. Y déjame en los comentarios: ¿crees que México puede ganar la guerra contra el narco con la estrategia actual? ¿O ya es hora de intentar algo diferente? Nos vemos en el próximo video.